Muy buenos días, ¿cómo están mis queridos niños? Bien, listos para poder dar nuestras clases durante esta semana. Bien, entonces, recordemos que en las actividades anteriores has reconocido la diversidad cultural que nos une como país. Hemos visto su alimentación, su música, sus costumbres y tradiciones. En esta semana tendrás la oportunidad de conocer y compartir diferentes manifestaciones culturales y la diversidad de lenguas. Hoy, entonces, vamos a empezar, leeremos para seguir conociendo sobre nuestra diversidad y aprenderemos juegos en diferentes regiones del país. Entonces, te presento mi propósito. Que en este caso sería nuestro propósito, ¿no? Que sería leer textos instructivos para aprender juegos peruanos y jugarlos en familia. Para ello, localizarás información sobre cómo jugarlos. Establecerás relaciones y reflexionarás sobre este tipo de texto. Bien, entonces ahora sí, comenzamos. ¿Qué nos pide? Ahora vamos a empezar, dice. Antes de iniciar la actividad, te comparto estos juegos que se practican en algunas regiones del país. Lee e identifica en dónde crees que se juegan. Entonces tú vas a leer este primer texto que también te va a dar las fichas que nos da Aprende en Casa, en la que la primera es lo que es llamado el ronrón. Ahí también te dice tus materiales, preparación del juguete y forma de jugar, ¿no? Entonces también tiene una imagen. Entonces tú vas a leer esto. Vamos, y una vez que terminas de leer eso, también lees este otro juego que dice La Rueda. También tenemos materiales, ¿no? Te indica qué materiales y el desarrollo del juego. Ya vas a tener que leer detalladamente estos dos juegos que te estamos compartiendo. Y entonces, una vez que tú tengas tu lectura, dice acá, luego de la lectura conversa con un familiar y responde las preguntas en forma oral. Entonces, ¿qué vas a responder primero? ¿Conocías estos juegos? A ver, tú vas a poner aquí, conversar con tu familia. ¿Conocías el juego del ronrón? ¿Conocías el juego de la rueda? Entonces ahí vas a poner sí o no conocías el juego. Otra pregunta, ¿alguna vez lo jugaste? ¿Qué te parecieron? Pues si has jugado estos juegos, colocas sí, realicé este juego y cómo te pareció, ¿no es cierto? Pero si no lo has jugado, también entonces colocarás no he jugado aún estos juegos, ¿ya? Otro, ¿podrías jugarlo con tu familia? ¿Crees tú que podrías jugar estos juegos, el ronrón y la rueda, con tu familia? Yo creo que sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Otra pregunta dice, ¿con qué otros materiales podrías reemplazar los que se mencionan aquí? Sobre todo, por ejemplo, aquí, que he estado observando, en el juego del ronrón, en materiales se dice pita. La pita sí lo podemos conseguir. Pero semillas de payeroqui o pitontoqui es un nombre desconocido para nosotros. ¿De dónde será? ¿No es cierto? Entonces, si no tenemos estas semillas de repente aquí, en donde nosotros vivimos, ¿con qué otro? Por eso te pregunta acá, ¿con qué otros materiales los puedes reemplazar? ¿No? Entonces aquí vas a conversar con tu familiar y también van a dar la idea con qué otros materiales pueden hacerlo, ¿ya? Entonces ahí también aquí es todo un diálogo que vas a realizar y a la vez estás conociendo dos tipos de juegos que tienes que leer detalladamente todo, inclusive hasta lo que dice acá, ¿no? Donde dice adaptación. Acá también dice adaptación, ¿ya? Bien, continuamos entonces. Ahora, dice, dialoga con un familiar sobre los juegos que practicaba cuando era niño o niña o niño. Haz un listado y dile que te explique cómo se jugaba uno de ellos y escribe en tu cuaderno.
Entonces, ¿cómo vas a trabajar aquí? Vas a llenar en este cuadrito, primero le pides a mamá o a papá, le preguntas, mamá, papá, ¿qué juegos realizabas tú cuando estabas niño? Y entonces papá, mamá te va a contar y tú vas escribiendo todo aquí. De repente te dice, jugaba la chapada, ya pongo aquí. Jugaba los 7 pecados, vamos colocando. Jugaba mundo, ¿no? Vamos colocando. O jugaba la liguita, ¿no? Entonces ahí vas colocando todos los juegos que te van mencionando tus padres o algún familiar, ¿ya? Y ahora, de ese listado que tú has escrito, vas a escoger solamente uno y vas a escribirlo. Entonces, en una hojita aparte o en tu cuaderno vas a escribirlo, en este caso poniendo el nombre de juego. Por ejemplo, si tu papá o mamá te dijo que jugaba mundo, por ejemplo, entonces acá, nombre del juego, pones mundo. ¿Qué materiales se necesita? De repente se necesita tiza o se necesita unas tejas para poder colocarle, que ya vas a saber cómo te cuenta tu papá o mamá cómo es ese juego. Y luego, ¿cómo se juega? Entonces aquí tienes que explicar, primer paso que debe de hacer, segundo paso cómo se juega y quién pierde de repente, ¿no? Entonces aquí vas a contar cómo se juega el juego, uno de los juegos que de repente tu familiar te ha mencionado, ¿ya? Entonces ahí también vas a conocer otros tipos de juegos. Entonces por eso nos dice acá, ¡qué bien! Compartir los juegos que practicaba tu familia nos ayuda a rescatar y revalorar los juegos tradicionales. Además de divertirnos juntos, ¿no? Porque es bonito conocer otros tipos de juegos para poder jugarlos en familia. Bien, seguimos. Ahora, dice, para continuar aprendiendo con los juegos, te invito a explorar las páginas seleccionadas del cuaderno de trabajo de comunicación de tercer grado, disponibles también en la sección recursos de esta plataforma, de la plataforma de Aprendo en Casa, de la web, ¿no es cierto? Ubica las páginas 84 y 85. Esta es la página 84 y esta es la página 85, en las que se encuentra el texto que vas a leer. Pero, aquí ojo, antes de la lectura, observa las imágenes. Tienes tú aquí una imagen, tienes también aquí otra imagen y otra imagen, ¿no es cierto? Tienes 3 imágenes aquí, entonces te pide observar las imágenes. Ahora también observa cómo está organizado el texto. Fíjate a ver qué es lo que tiene aquí, cómo se llama esto, títulos, ¿no? Acá dice materiales, instrucciones. A ver, te fijas bien cómo está organizado y qué dice el título. En este caso el título dice El zorro y las ovejas. Entonces ahora dice, luego responde las preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. Entonces aquí solamente te pide que observes, no te pide que leas todavía, ¿ya? Eso recuérdalo. Entonces una vez que has observado lo que te he pedido, las imágenes, cómo está organizado y qué dice en el título, entonces ahora respondemos a las preguntas que vienen aquí. En este caso el título es El zorro y las ovejas. Y la primera pregunta te hace, ¿qué relación hay entre las imágenes y el título? A ver, relación entre las imágenes que ves aquí y el título. Aquí tú solamente vas a responder tus ideas, lo que tú piensas, ¿ya? No es todavía coger de lo que te pide aquí de lo que vas a leer aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué relación crees tú que hay entre las imágenes y el título? ¿Ya? ¿Cómo está organizado el texto? Pues aquí ya lo ves. ¿Cómo lo ves tú organizado? A ver, ¿qué es lo que tiene? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿No? Entonces eso vas a ir anotando. Mira, ¿de qué tratará el texto? ¿Cómo te diste cuenta? Entonces tú todavía no lo has leído, pero ¿de qué tratará el texto? Si ya veo que aquí dice el zorro y las ovejas, acá me dice materiales y acá dice instrucciones, entonces ¿de qué tratará el texto? Entonces aquí también tú vas a poner tus ideas, o sea, es como recoger tus hipótesis, ¿ya? Para después contrarrestar con lo que ya después vas a leer.
Y luego dice acá, ¿para qué se habrá escrito el texto? ¿Para qué crees tú que se habrá escrito el texto? ¿A simple vista para qué? Pues a simple vista, ¿no? Ya se ve que de repente que es para un juego, porque habla de materiales, instrucciones, ¿no? Bien, entonces a ver, ahí todavía no estamos leyendo, solamente es para recoger ideas de acuerdo a lo que observas. Te pidió claramente solamente que observes el título, las imágenes y cómo está su estructura. Y de acuerdo a eso respondes las preguntas que están aquí. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, una vez que has leído ya o has observado las imágenes, te pide acá, reflexiona y responde. Mira, ¿crees que observar las imágenes, la organización del texto y el título te ayudan a tener alguna idea sobre lo que trata el texto? ¿Por qué crees que pasa eso? Entonces, al observar, antes, hace un momento observamos el título, también observamos cómo está estructurado y las imágenes, ¿no? Entonces, por eso aquí te pregunta, ¿crees que te ayudan a tener alguna idea ya? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Ya te ayudan a tener, o sea, tienes ya una idea sobre qué tratará. ¿Y por qué crees que pasa eso? Porque tú observaste, viste que había título, que había materiales, las imágenes que sí se relacionaban con el texto, ¿ya? Entonces ahora acá vamos a leer, dice, lee lo que nos dice Genaro sobre ese texto. ¿Qué nos dice Genaro? Dice, leí este texto y me gustó. O sea, él ya leyó, ¿ve? Ahora lo jugamos en casa y nos divertimos con mi familia. Eso es lo que dice Genaro, ¿ves? Entonces él ya jugó el zorro y las ovejas. Entonces, una vez que hayas tú ya respondido también esto, ahora, así como Genaro, tú también vas a responder ante esta pregunta. ¿Y tú, para qué leerás este texto? Escribe tu propósito de lectura. ¿Para qué vas a leer el texto entonces que habíamos tenido en cuenta nosotros? Entonces, ¿tu propósito cuál es? Primero, localizar información sobre cómo jugarlos y establecer relaciones y reflexiones sobre este tipo de texto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pondrías aquí en para qué vas a leer el texto. ¿Ya? Seguimos. Nos dice ahora sí, a leer. Ahora sí, lee en silencio el texto de las páginas 84 y 85 del cuaderno de trabajo. O sea, de lo que nos había dado, lo que vimos anteriormente, el zorro y las ovejas. Ahora sí, te vas a poner a leer, ¿cierto? Bien, entonces ahora continuamos. Dice, antes que pases también a desarrollar o a ponerte a leer, también como ya tienes idea vas a desarrollar, dice, después desarrollas la página 83 del cuaderno de trabajo. ¿Qué viene a ser esta de acá? Dice, leemos con un juego. Igual, también te ha pedido, ¿no? Observa el título, los subtítulos. Y entonces ya tú observaste. Ahora puedes responder. ¿Para qué se dan instrucciones en el texto? Porque observamos, ¿no? Que nos daba instrucciones. ¿Para qué será? ¿Para preparar una receta? ¿Para representar una obra? ¿O para llevar a cabo un juego? ¿Qué es lo que te diste cuenta tú? ¿No? Entonces, a ver, ¿cuál de los tres es tu respuesta? Tú tienes que marcarlo, ¿ya? No te lo digo porque si no, ya te voy a desarrollar la tarea. Entonces, yo sé que tú eres muy inteligente y ¿cuál de los tres sería la respuesta? De la misma manera, ¿qué animales se mencionan en el juego? Entonces vas a marcar también con una X, así como te pide aquí, ¿no es cierto? Vas a marcar con una X qué animales se mencionan en el juego. ¿A qué animales vistes? Al zorro, al cuy, a la oveja, ¿ya? Entonces, a ver, tú serás aquí el que vas a marcar. Luego también, mira, ve, ¿para qué crees que leerás el texto? Lo mismo que escribiste anteriormente, lo que había dicho también Genaro y también te propuso para qué vas a leer el texto. Entonces, lo mismo que pusiste ahí, puedes colocarlo acá, ¿ya? ¿Algunas veces has leído un texto parecido? ¿Cuándo? ¿Por qué lo leíste?
también anotas aquí. Si has leído un texto parecido, de repente sí, ¿no? Porque a ver si te acuerdas, de repente anteriormente también hemos hablado así de textos parecidos como el que hemos observado anteriormente, ¿no? Entonces no sé si te acuerdas, yo creo que sí. Entonces ahí de repente pones sí, he leído un texto parecido, cuándo fue y por qué lo leíste, ¿te acuerdas? A ver, alguna ayudadita, a ver, ¿te acuerdas cuando hablamos del macetero plastiquín, no? Entonces ahí, a ver, ya te estoy ayudando. Entonces ahí vas respondiendo de esa forma. Muy bien, continuamos entonces. ¿Qué nos pide ahora? Dice, seguimos avanzando. Luego de leer, compara tus respuestas. ¿Ves? Ahora sí vas a comparar tus respuestas con las que daba primero. ¿Te acuerdas que te dije todavía que veas solamente tus ideas? Entonces ahora sí vas a comparar tu respuesta. Ahora, porque ya leíste, ¿no? Ya leíste el texto que nos pide del zorro y las ovejas. Después de leer, entonces aquí está el texto, ¿no es cierto? Después que ya hayas leído todo este texto, entonces ahora sí vas a poder responder. ¿Trataba de lo que inicialmente dijiste? A ver, ahí tú vas a comparar. Si vistes que trata igual, entonces pones que sí. Y si no, pues también igual vas a poner no trataba lo que yo dije inicialmente. Igual también de la misma manera, también la imagen, el título y la organización del texto te ayudaron a comprender el contenido del texto. Entonces aquí le está diciendo, ¿ves? La imagen, el título y la organización del texto. ¿Cómo está organizado? Ya, entonces tú respondes también de acuerdo a lo que tú ya has comprendido aquí en la lectura. Luego dice, retorna al texto, nuevamente estamos retornando, y realiza una segunda lectura de la primera parte. Ten en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué desarrolla este juego? ¿Qué desarrolla este juego? A ver, porque te dice una segunda lectura en la primera parte, o sea, esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué desarrolla este juego? Si tú comienzas a leer, por aquí vas a encontrar qué es lo que desarrolla este juego, en qué nos va a ayudar este juego, ¿no? Entonces, si ves, mira, ve, aquí ya creo que estamos ya. Es un juego de estrategia que ayuda ¿a qué? A razonar y tomar decisiones, ¿ves? Ahí está ya la primera respuesta ya de esta pregunta. La otra pregunta, ¿qué deben diseñar las niñas y los niños que van a jugar? A ver, mira, los niños, las niñas y los niños que juegan deben diseñar estrategias adecuadas para atrapar al zorro o para comerse a las ovejas. Bien, entonces, así, tú vas a seguir respondiendo estas dos preguntas, ¿ya? ¿Qué representa el cuadrado grande? Que también lo puedes leer aquí. ¿Y qué representa el triángulo grande? Este triángulo, que también lo vas a encontrar en estas primeras partes. ¿Ya? Entonces, ese reto sigue quedando para ti. ¿Listo? Muy bien. Ahora, dice, vuelve a leer las instrucciones del texto y ubica información para responder la siguiente pregunta. ¿Cómo se desplazan las ovejas y el zorro? Señala tu respuesta. Entonces tú vas a leer nuevamente, aquí están las instrucciones, ¿no es cierto? Vas a leerlo nuevamente todo esto para que te des cuenta. Siempre es importante leer varias veces para que puedas comprender, ¿ya? Entonces de ahí vas a señalar cuál es la respuesta. Será: el zorro puede avanzar y retroceder en forma horizontal, vertical y diagonal. Entonces, de acuerdo a lo que te dice aquí en las instrucciones, ¿tendrá razón esto? ¿Ya? Porque me pide cómo se desplazan las ovejas y el zorro. Nada más, las ovejas y el zorro. ¿Ya? Entonces acá, el zorro puede avanzar y retroceder en forma horizontal y vertical. Las ovejas y el zorro se desplazan de una intersección a otra contigua. O las ovejas solo pueden avanzar en forma
horizontal, vertical y diagonal. No pueden retroceder. Entonces, a ver, ¿cuál de estas tres? Porque me pide aquí. Cómo se desplazan las ovejas y el zorro señala tu respuesta. Entonces vas a marcar también igual. Con una X vas a marcar cuál de los tres. O de repente también puede haber dos. Entonces por eso lee y comprende lo que te pide aquí en las instrucciones. ¿Ya? Va a estar muy fácil para que tú lo puedas hacer. Ahora, dice, de acuerdo con el texto. Ahora, ¿qué tiene que suceder para ganar el juego? Explica tu respuesta en forma oral a un familiar. Cuéntale como tú. Yo sé que tú estás acompañado siempre de un familiar cuando realizas tus tareitas. Entonces, ahí le vas a preguntar, a ver, porque los dos van a leerlo, ¿ya? Entonces, y ahí, ¿qué tiene que suceder para ganar el juego? Entonces, ahí tú le vas a explicar, porque tú ya sabes, tú lo leíste y le cuentas al familiar, ¿ya? Luego dice, lee el siguiente párrafo del texto. Luego responde en tu cuaderno u hoja de reuso. Este párrafo vas a leerlo. Vemos entonces aquí lo que representa aquí el párrafo. El cuadrado grande representa la pradera de las ovejas. El triángulo grande, la gruta del zorro. Entonces vemos aquí, el cuadrado grande, la pradera. El triángulo, la gruta del zorro. Las horizontales, que vienen a ser esto, horizontales, verticales, como este caso también, y las diagonales, como esta, ¿qué cosas son? Los caminos. Entonces aquí te pregunta, también que vas a responder en tus hojas de reuso, ¿a qué se refiere este párrafo? ¿A qué crees que se refiere? Entonces ahí estamos viendo, ¿no? Se refiere a lo que es la ubicación de cada uno, en este caso de los animales. La ubicación, en este caso de las praderas, de dónde deben estar ubicados las ovejas. La ubicación también del zorro, ¿no? O sea, de dónde debe estar ubicado para poder empezar el juego. Y también te indica dónde debe realizar sus caminos. Bien, entonces, ¿por qué crees que el autor ha usado comillas en algunas palabras o expresiones? Como tú ves, estas son comillas. Lo que tú ves aquí adelantito, pequeñito, como dos comitas, pero que están arriba, eso se llama comillas. Entonces vemos la comilla al inicio y también al final. Por ejemplo, aquí dice la pradera de las ovejas. Acá también vemos otras comillas. La gruta del zorro, abre y cierra. Y aquí también mira, ve los caminos, abre y cierra sus comillas. Entonces, ¿por qué crees que el autor ha usado esas comillas en algunas palabras o expresiones? Pues fácil, porque esto de aquí sería para darle mayor importancia, para como decirnos, ¿no? Una alerta de que tenemos que tener en cuenta y son expresiones importantes, ¿ya? Entonces aquí como nos dice, recuerda, las comillas se usan, a ver, aquí estamos, mira, ¿ve? En este caso dice, para dar énfasis a las expresiones, ¿ves? Ya, entonces no te olvides de eso, siempre para poder resaltar algo, para dar énfasis, vamos a usar las comillas. Bien, entonces seguimos. Ahora dice, una vez más, retorna a los textos leídos. Ubica la información y pide apoyo a un familiar para completar el siguiente cuadro. Así lograrás comprender mejor. Por ejemplo, vas a tener que completar este cuadro, ¿no es cierto? Y en este cuadro te da la primera como ejemplo. Tú vas a ir rellenando, por ejemplo, te dice juegos de las regiones de mi país. Entonces ahí tú estás viendo que vemos aquí, te pide lo que es primero el título. El título sería ¿para qué se escribió este texto? ¿Para qué se escribió? ¿Para qué se escribió el texto? En este caso, que ya te está dando el ejemplo del ronrón. ¿Para qué se escribió? Pues dice,
Por ejemplo, para orientarnos en la preparación del juguete y la forma en que se juega. Luego también te pregunta, ¿cómo está organizado su forma? Pues sí, tiene sus títulos, sus materiales, preparación de juguete y forma de jugar. Y usa enumeraciones a modo de lista e imagen. Otro, ¿de qué trata? ¿De qué trata? O sea, el contenido, ¿de qué trata? Pues es un juego que viene a ser también un texto instructivo y trata de cómo jugar ron-ron dando vueltas a la pita y la semilla, jalando hasta que se produzca el sonido ron-ron. Luego, otro. Según el texto, ¿de qué lugar es este juego? Entonces ahí dice, se practica en Kimiriki, Río Perené, es un juego Ashaninka. Ahí está, ¿ves? Muy bien, entonces igualito vas a completar la rueda, por ejemplo, ya, rapidito, a ver, completamos la rueda. ¿Para qué se escribió este texto de la rueda? ¿Te acuerdas que leíste? ¿Para qué se escribió? En este caso de la rueda se escribió, por ejemplo, para orientarnos cómo se realiza el juego. ¿Ya? ¿Cómo está organizado? Si revisas nuevamente también el juego de la rueda, también vemos que tiene su título, también dice materiales y también en este caso no dice ya preparación como dice acá, sino en este caso va a decir desarrollo del juego, ¿ya? Y pues entonces también, eso sí, su enumeración está a modo de lista e imagen. Luego, ¿de qué trata la rueda? ¿De qué trata? Su contenido. ¿Qué vas a poner aquí? De hecho, es un juego, también es un texto instructivo. También es un texto instructivo. ¿Por qué? Porque te está dando orientaciones de cómo se desarrolla el juego. ¿De qué trata? Entonces, trata de cómo jugar la rueda usando adecuadamente los materiales, ¿ya? Hasta hacerlo rodar. Y puede que de repente también es un juego para todas las personas. Ahora, según el texto, ¿de qué lugar es este juego? Si tú has leído bien hasta el final, ¿de qué lugar es este juego? Este juego es del lugar de Piura, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo es lo que estamos completando, por ejemplo, en el caso de la rueda. Igual también entonces tú vas a completar el zorro y las ovejas, que también ya lo has leído, y entonces completas el cuadro y ya está, casi ya lo tienes listo. Y entonces luego pasas a estas preguntas, por eso nos pide acá, luego de completar el cuadro responde, ¿en qué se parecen? A ver, tú vas viendo, ¿en qué se parecen? Me parece o sea, en este caso pondrías, ¿no? Que se parece en la estructura. Porque si tú de repente observas bien y a la hora que termines de completar, te vas a dar cuenta que en su estructura se parecen. Y de repente otra cosita más que puedas analizar ahí y puedas poner en qué se parecen. Ahora te pregunta, ¿en qué se diferencia? ¿En qué se puede diferenciar? Bueno, pues a ver, te ayudo. Una diferencia es de que el texto está, trata de diferentes cosas. Uno, por ejemplo, era de cómo en este caso, cómo jugar el ron-ron. El otro es cómo elaborar, algo así, ¿no es cierto? Y también, por ejemplo, que son de distintos lugares. No son del mismo lugar. Entonces ahí está la diferencia, también puede ser. Bien, entonces tú puedes encontrar de repente otra diferencia, lo anotas ahí. ¿Serán importantes estos textos en nuestra vida? Tanto que has leído el ron-ron, la rueda, el zorro y las ovejas, ¿serán importantes en nuestra vida? ¿Por qué? Coméntalo también con un familiar y lo escribes acá. ¿Por qué serán importantes? De hecho, porque vas a conocer más juegos, vas a poder jugarlo con la familia y de hecho vas a valorar también o revalorar estos juegos que se practican desde años atrás, ¿ya? Listo, continuamos. Ahora, ¿qué me dice? A continuación, vamos a ver. Desarrolla las actividades 4, 5 y 6 de las páginas 86 y 87.
Aquí tenemos la página 86. Ahí está. Del cuaderno de trabajo de comunicación de tercer grado. Dile a un familiar que te acompañe en las actividades 5 y 6 para realizar el juego, porque vas a tener que jugarlo, ¿no? Y luego conversen sobre qué les gustó más. Entonces, primero desarrollas la 4. ¿Qué te pide? Marca con una X las respuestas correctas. ¿Con cuántos jugadores se desarrolla el juego? Pues ahí tú vas a leer, entonces cuál de los 3 vas a ir marcando. ¿Qué muestra el tablero del juego? ¿Qué muestra? A ver, el movimiento de las piezas del juego o la ubicación de las piezas del juego. Ya, entonces, a ver, tú ves cuál también de los dos vas a marcar. ¿Dónde se juega el zorro y las ovejas? Entonces ahí también, de acuerdo a la lectura que tú vas a realizar, también vas a encontrar en dónde se juega, en Cusco, en Puno o en Lima. Ya, entonces luego viene la letra D. ¿Qué tipo de juego es el zorro y las ovejas? ¿Un juego de construcción, un juego de memoria o un juego de estrategia? Está fácil también esto, ¿no? Porque ya lo leíste. Si tú has leído bien y has comprendido la lectura, entonces fácil vas a saber cuál de las 3 es tu respuesta. ¿Y qué parte del texto te hace pensar eso? ¿Qué parte? O sea, si tú marcas, cuando marques una de las 3, ¿qué parte del texto te hace pensar en eso? ¿Será en materiales? ¿Será en los primeros párrafos? ¿O será de repente donde te dice, en este caso te dice lo que es las instrucciones? Entonces ahí tú vas a colocar, ¿ya? Ahora sí, las 5. Por eso aquí las 5 y las 6. Las 5 y las 6. Tienes que hacerlo con ayuda, pero en este caso de un familiar. Porque aquí te dice reúnete con una compañera o un compañero. Pero bueno, en este caso todavía no estamos con nuestros compañeros. Entonces, pero sí lo puedes realizar con un familiar. Vas a realizar el juego y entonces comienzas a completar. ¿Qué les gustó más? ¿La posición del zorro o de las ovejas y por qué? Entonces tú vas a contar aquí qué posición te gustó más y por qué. La número 6 también igual, intercambien ideas con otra compañera o compañero, pero en este caso vas a intercambiar ideas con un familiar y respondes lo siguiente. ¿Les gustó el juego? ¿Por qué? Entonces, de acuerdo a lo que converses con tu familiar, anotas aquí sí me gustó el juego y por qué. O de repente no te gustó, pero también tienes que poner tu por qué. ¿Listo? Muy bien, continuamos entonces. Ya estamos entonces aquí en reflexión. Mira, ve. Dice, reflexiona sobre los aprendizajes que lograste desarrollar al participar en esta actividad. Entonces, aquí tú vas a anotar, al leer, ¿qué lograste? O lo estás intentando o necesitas apoyo. Entonces lees aquí, confirmé mis predicciones sobre lo que trataba el texto, porque te acuerdas que primero te dije que solamente leas tus ideas, ¿no es cierto? Porque después los ibas a contrastar cuando ya después de haberlo leído. ¿Y lo lograste? Si lo lograste, una buena. O lo estás intentando, de repente no lo hiciste bien, también aquí una buena. Entonces aquí reconociendo, de repente lo estoy intentando, ¿no? O necesito apoyo. Entonces, de acuerdo a lo que tú vas aprendiendo o lo que has logrado el día de hoy, vas anotando. Localicé información sobre los juegos, identifiqué la organización de los textos, interpreté el propósito para cual fueron escritos, ¿no? Establecí relaciones entre los textos. ¿Te acuerdas cuando comparaste los 3 textos? Entonces lo estableciste, ¿ya? Muy bien, mis queridos niños. Entonces hasta aquí es la clase del día de hoy. Entonces luego también espero tus evidencias. No te olvides que también el día de hoy va a salir una hojita sobre un juego que de repente ha realizado tu familiar, completando una fichita muy bonita, porque después luego eso también va a servir para tu álbum que ya vamos a exponer esta semana. ¿Ya? Muy bien, mis queridos niños. Entonces ahora sí, nos vemos hasta el día de mañana.
Chao.